¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Cristian Mendoza y ya saben, conmigo están desarrollando los cursos de historia. Bueno chicos, como tú puedes visualizar en la pantallita, vamos a hacer el curso de historia del Perú. Ojo ya, historia del Perú. Y este tema está dirigido para quiénes? Para los chicos de pre, los tigres, ustedes que están ahí ansiosos del conocimiento. Chicos, continuamos con la secuencia de clases, ¿no? Con ustedes aún, ¿no? Estamos aún en el primer módulo. De repente en algunos cursos están con el segundo módulo, pero nosotros se acuerdan que comenzamos un poco tarde y vamos a tener todas las clases, no se preocupe. No estamos salteando ninguna clase, estamos haciendo toda la relación o todos los temas que están planteados en Historia del Perú. Así que ahora continuamos con el tema los incas, pero la parte número 2. Porque la parte uno hemos hecho, ¿se acuerdan? Los periodos de la historia del Inca, cómo se dieron, ¿no? De tal fecha, tal fecha, tal fecha, ¿no? Y yo sé que ustedes han puesto atención y como ese día, también el día miércoles habrá evaluación, pero sobre ese tema, los incas número 2, pero vamos a tratar, ¿qué chicos? La organización, todo lo que es organización, ¿ya? Y habíamos aclarado que, bueno, algunas preguntas no guardan relación con el tema, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos que seguir desarrollando lo que está en el libro. Y ahorita también vamos a encontrar algunas preguntitas que no coinciden, ¿ve? Pero al fin y al cabo, chicos, lo que tienen que ustedes enfocarse es la teoría que hacemos el día de hoy y las 5 o 6 preguntitas que yo les desarrollo en clase, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a hacer toda la organización del Tahuantinsuyo. Y chicos, ¿a partir de quién se llama Tahuantinsuyo? Desde Pachacútec, ¿se acuerdan? Pero su nombre real se llamaba Cusi-Yupanqui. Así que Pachacútec, ¿cómo le llamaban? Le llamaban el genio político, porque organizó todo el Tahuantinsuyo y esta también no va a ser su excepción. Esta es justamente toda la obra de Pachacútec de organizar políticamente, socialmente, económicamente el Tahuantinsuyo. Y eso es lo que vamos a ver. Como tú ya estás mirando ahí en la pantallita, lo que vamos a desarrollar, chicos, es la organización política. Es decir, cuáles fueron los rangos políticos de mayor a menor grado en el Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Ya, miren, acá tenemos la pirámide. ¿Ve? Y acá tenemos la explicación. Ya, yo acá, hablamos de acá y voy explicando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, el Tahuantinsuyo, la organización política. ¿Quién tiene el mayor rango? El Inca. También llamado, apunten ahí, Zapa Inca, el único. Otro llamado Inti Churin. Ojo, Inti Churin. Es decir, ¿qué es el Inti Churin? Es el hijo del dios Sol. ¿Ah? Los títulos, ¿ve? El Inca, Inti Churin, el hijo del dios Sol, Zapa Inca. Máxima autoridad en el Tahuantinsuyo, considerado un semidios porque era el hijo del Sol, del Inti, de la quilla, de la luna. ¿Ve? ¿Dónde era su residencia? En el Cusco, la capital. ¿Y cómo era el gobierno o el estado en el Tahuantinsuyo? Era absoluto, es decir, todo el poder recaía en el Inca. Ahí no había congresistas, no había ministros, nada. El poder recaía absolutamente en una sola persona. ¿Quién era? El Inca. Su gobierno era teocrático, porque su mandato era divino, era el hijo del dios Sol. Era autoritario. ¿Quién podía oponerse a la palabra del Inca? Vitalicio, gobernaba hasta el momento de su muerte. Y aún muerto, mantenía privilegios, ¿ah? Porque cuando el Inca moría, sus panacas tenían que cuidarlo, tenían que conservarlo, se llamaba el Malqui. Estos chicos, la diarquía. Había gobierno de dos incas, ¿ah? El Inca Hanan, ¿no? El que tenía el poder político, y luego estaba el Inca Uri, ¿no? Que mantenía el poder religioso. Pero siempre figuraba el Inca Hanan, la diarquía, ¿ya? Y existía el correinado entre el Inca y el Auqui. Esto se practicó a partir de Pachacútec, todo es a partir de Pachacútec, porque cuando el Inca gobernaba, ya su hijo, su próximo heredero, tenía que dar en el cogobierno. Ahora, ojo, el Inca, chicos, saquemos este mito. Esa lámina que tú ves con el Inca con el cabello largo no existe. En realidad el Inca tenía el cabello muy cortísimo, muy corto tenía el cabello. Y el Inca tenía cierta deformación craneana. Y cuando el Inca era coronado,
el huila como el sacerdote le ponía la mascaipacha al Inca. Y la mascaipacha era esta borla, miren, ¿ve? ¿Ah? Y el Inca llevaba la mascaipacha con las plumas del colenque de color rojo. La mascaipacha de color rojo significaba el poder en el Tahuantinsuyo. ¿Mm? Entonces, saquemos esa imagen del Inca del cabello largo, ¿no? Entonces, yo trato de buscar imágenes con el Inca con el cabello corto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Listo. Muy bien, está el Inca. Luego, ¿quién está? El Auqui. ¿Quién es el Auqui? El próximo Inca, el heredero, el príncipe. Ah, ¿ve? Príncipe heredero. No necesariamente el hijo mayor, ¿ah? No necesariamente. Porque en Europa sí era el hijo mayor. ¿Ve? Sino era el hijo más capaz, el que gobierna con el Inca. Le llamaban Inca Ratin, el próximo en convertirse en Inca. Y llevaba la mascaipacha de color amarilla. ¿No? Ser el próximo gobernante. Ahora, todo es a partir de Pachacuteca, porque se acuerdan antes de Pachacútec, ¿no? No necesariamente el sucesor era el hijo más habilidoso, ¿se acuerdan de tal Inca Urco? ¿Eh? Pero con Pachacútec sí. ¿Y quién era su gobierno? Su hijo Tupac Yupanqui. ¿Ah? Que se decía, había que enseñarle a gobernar al Auqui. ¿No? Luego estaba el Tahuantinsuyo Camachic. ¿Ve? ¿Qué era el Tahuantinsuyo Camachic? Era el Consejo Imperial. Eran los asesores del Inca, los que aconsejaban al Inca. Y estaba conformado por la élite, por los que gobernaban los orejones, pero estaba conformado por 12 apucunas o Susuyo Apus o Apucunas, eran tal 12 Apucunas. Y estos 12, ¿dónde venían? Venían de los 4 suyos. ¿Se acuerdan? El Tahuantinsuyo era las 4 partes del sol, ¿no? Chincha y Suyo, Coya Suyo, ¿se acuerdan que eran los suyos más poderosos? Y justamente, chicos, del Chincha y Suyo y Coya Suyo venían 4 Apucunas. 4 eran 8. Y del Conti Suyo y del Anti Suyo venían 2. Eran 12 consejeros del Inca. Ah, ahí está, ¿ve? Los asesores del Inca. Luego está el Apunchic. ¿Y quién es el Apunchic? Es el gobernador de una provincia. Ah, acá está, miren en la teoría, ¿ve? El Apunchic, el gobernador de una provincia. Y la provincia era conocida en quechua como Guamaní. ¿Ya? Le llamaban Apunchic o también llamaban Tocricoc. ¿Ya? Apunchic o Tocricoc. Miren, luego está quién? El Tucuyrucuy. Pero miren, en algunos esquemas, al tucuy rucuy lo ponen de manera flotante. Yo lo he puesto acá en la pirámide. Acá está el tucuy rucuy. Y el tucuy rucuy, él, ¿no? Vigila, el tucuy rucuy, vigila al Apunchic, al Curaca y al Purec. Y solamente recibía órdenes del Inca, nada más. Es que el Inca tenía que saber qué es lo que pasaba en sus tierras, su gobierno. De repente conspiraban, querían darle golpe de Estado. Y ahí estaba el Tucuy eran los ojos, los oídos del Inca, era el visitador, el que se infiltraba, miren, ve. ¿Ah? Era el que todo lo ve, el que todo lo escucha. Era de entera confianza del Inca, de repente era su sobrino, su primo. Y solamente daba recibía órdenes del Inca y solamente informaba al Inca. ¿Ah? Se infiltraba. Era el servicio de inteligencia del mundo andino, ¿ve? Cobraba el tributo, le daba al curaca, a veces recibía el nombre de Taripa Camayoc, que hacía el cargo de juez, y de Arnicoco, era el que llevaba a cabo los casamientos, los matrimonios en el Tahuantinsuyo. ¿Mm? Ese era el Tucuy Ricuy, o Tucuy Ricuy, también, ¿no? Ah, ahí está. Y él vigilaba, pues, ¿no? ¿A quién? A la Punchic. ¿Ah? El Curaca, este era bien importante, chicos. El Curaca, ¿no? Acá está el Curaca. Curaca o Ayicu, miren, ¿ve? Jefe de un ayo. ¿Qué era un ayo? Era una gran familia, ¿no? Era el jefe, el que vigilaba que el pueblo cumplía sus funciones. Es, chicos, el Curaca, acá está, ¿ve? El Curaca era el nexo entre el Inca y el pueblo. ¿Ya? Ese era el curaca. En tiempos de paz lo llamaban curaca. En tiempos de guerra, escribo, lo llamaban sinchi. En tiempos de guerra.
Sinchi lo llamaban a él. ¿Ah? Y luego está, entonces, ¿qué es el Ayu? Es una gran familia. ¿Ya? Ahí estamos, un poquito vamos a hablar de Ayu. Y estaba el Purek, ¿no? El jefe de una familia, de un Ayu, ¿no? De una sola familia. Porque había jefes de 5 familias, 10 familias. ¿Ya? Ahí está entonces la organización política del Tahuantinsuyo. Ah, muy bien, perfecta, ¿ve? Acá está el Apunchica, acá está el Tucuruco cuando tiene otros nombres, ¿ve? Cuando hace servicio de inteligencia, o Armicoco cuando realiza los matrimonios, ¿ah? Era el que ayudaba también a cobrar los tributos, y Tapacamayo, ¿no? Era el juez también, ¿ah? Ahora chicos, vemos acá, organización social. ¿Cómo estuvo organizado socialmente el Tahuantinsuyo, profe? Socialmente, había tres grupos, la realeza, la nobleza y el pueblo, los oprimidos, ¿no? Los dos primeros son los que tienen lujo, confort, y acá está la clase trabajadora. Ahora miren, lo llaman realeza, realeza o panaca real, porque cada inca formaba su propia panaca real, era la dinastía. ¿Y quién estaba, profe, como máximo track? El inca, ¿no? El hijo del dios Sol, de la mamaquilla. ¿Quién estaba también en la panaca, en la familia real? El Auqui, pues su heredero, el hijo más habilidoso, que no necesariamente era el primer hijo, el primogénito. Y estaba la Coya, la esposa oficial del Inca. ¿Ah? Era la esposa oficial. Y el Inca tenía esposas menores. ¿Ah? Estamos acá, la panaca real. Miren acá, desarrollamos. Panaca real, ¿ve? ¿Quién está? La familia pues, del Inca, el máximo gobernante, la Coya, la esposa principal del Inca. Y el Inca tenía esposas secundarias, ¿ah? Se llamaba la Sipa, miren, ¿ah? Ahí está, Sipa Coya. Ahora, chicos, escuchen bien, necesariamente los hijos que tenía el Inca con la Coya, necesariamente tenía que ser el heredero, no necesariamente. No necesariamente. De repente puede ser un hijo con una cipacoya con una de sus esposas menores. Por eso habían conspiraciones entre la coya y las cipacoyas. Entonces, el auqui, el heredero, podía ser de la esposa oficial o de repente una cicacoya. ¿Quién era el inga con la G? Era el príncipe casado. ¿Quién era la ñusta? La princesa soltera. ¿Quién era la paya? La princesa casada. Los pihuicuris o pihuichuris eran los hijos del inca. ¿No? Y de ahí el Inca tenía que seleccionar a su próximo heredero. Es la panaca real, la familia real, ¿ya? Acá está, este hemos hecho. La nobleza, los que tienen estatus, confort, lujo. ¿Y quiénes conforman la nobleza? Miren, ¿ve? Está la nobleza de sangre, 2.1, la nobleza advenediza, 2.2, y la nobleza de recompensa. Ah, nobleza de sangre. ¿Quiénes eran, chicos? Eran los parientes del Inca, pues eran los consanguíneos del Inca, hermanos, tíos, sobrinos. ¿Mm? Y pues se llaman nobles de sangre, eran llamados o los orejones, porque llevaban un objeto en la oreja que les alargaba obviamente la oreja, y los orejones eran los funcionarios en el Tahuantinsuyo, eran los más odiados en ese periodo. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Ah, profe, miren, ahí está. Los orejones. Eran los familiares de Inca, ¿ve? Eran los más odiados, eran los que gobernaban, eran los que conformaban las panacas, el ayo. Y ahí se encontraba el Huilac Humo, quien era el sacerdote, que por lo general era el hermano del Inca, el Huilac Humo. Luego está la nobleza advenediza, ¿ve? O curacal, o también le llaman provincial. Los incas sometían, invadían otras naciones, ¿se acuerdan? Y el curaca, escuchen bien, el curaca, el rey de una provincia que se dejaba someter de manera pacífica, el inca lo mantenía su estatus, formado por los grupos regionales conquistados. El curaca conquistado era el curaca vasallo, que ahora le juraba lealtad al inca. ¿Y tú crees que acá se encontraba el curaca de los huancas? ¿El curaca de los chimú? No. ¿Quiénes se encontraba acá? Por ejemplo, se encontraba el curaca de los chinchas, porque se dejaron someter de manera pacífica. También el chincha y suyo. El curaca, el jefe de los collas, colla suyo. ¿Mm? Entonces, ellos se encontraban, por ejemplo, ahí. ¿Ah?
Esta nobleza advenediza son los que juran lealtad al Inca. La nobleza de recompensa, como su propio nombre dice, el Inca recompensaba, premiaba, solamente a ellos, ¿ah? Solamente ellos podían subir de estatus. El Inca los recompensaba. ¿Y por qué el Hatumruna no más? Porque era un Hatumruna que había hecho un mérito, había sobresalido, y el Inca lo tenía que premiar, lo tenía que recompensar. No era un Hatumruna común y corriente, sobresalía. Y el Inca decía, hay que premiarlo. Entonces, ¿quiénes se encuentran acá? Miren, se encuentra el Ampi, así viene ya, Ampi, a ver, Ampi Camayoc. ¿Y quién era el Ampi Camayoc? El Ampi Camayoc era el médico en el mundo andino. Su conocimiento era importante, el Ampi Camayoc. Luego también se encontraba el Quipu. El Quipu Camayoc. Era el especialista en contar los quipus. Ahí se encontraba el Quipu Camayoc. Se encontraba el Amauta, el maestro en el mundo andino. Ellos sobresalían por su conocimiento y el Inca les recompensaba, les premiaba. Esa es la nobleza. ¿Ya? Ahora miren acá, pasamos a este. La nobleza es la élite, la clase que tienen los cargos públicos, ¿no? ¿Quién está? Dijimos, la nobleza de sangre. ¿Quiénes son? Los parientes del Inca. ¿Cómo eran llamados? Los orejones. La nobleza de privilegio. Acá está, ¿ve? Los advenedizos y los recompensados. ¿Quiénes eran los advenedizos? Eran los curacas que ahora le habían jurado lealtad al Inca. Eran los curacas vasallos. Y de recompensa, eran aquellos que el Inca les premiaba, les recompensaba por su habilidad, por su conocimiento. ¿Y quiénes se encontraban ahí? Hemos dicho, ¿no? El Ampi Camayoc, el Pico Camayoc, el Iyacu Camayoc, que era el ingeniero. Ahora pasamos al pueblo, la clase oprimida, la que sostenía a la realeza y a la nobleza. ¿Y por quién estaba conformado, chicos, en su mayoría? Por el Hatumruna. ¿Y quién era el Hatumruna? Era el poblador común y corriente. Era el trabajador, era el campesino, era el artesano, era el pescador. Era el que hacía la textilería. Ese era el Hatumruna, era el chasqui, era el soldado. Era el ciudadano común y corriente. Era la base del Tahuantinsuyo. Luego están, miren chicos, se llama Mitimaes o Mitmacunas. Repito, Mitimaes o simplemente Mitmacunas, ¿no? ¿Y qué hacían estos Mitimaes o Mitmacunas? Eran los ayllus móviles, eran los colonizadores. ¿Y profe, qué era ser colonizador? Eran los que enseñaban, nada menos que las costumbres. ¿A quiénes, profe? Eran los que enseñaban las costumbres a los pueblos sometidos. ¿Ve? Pues eran los ayllus móviles, se movilizaban de lugar en lugar, eran colonizadores. Esa era la función de los mitimaes o mitmacunas. Luego están los llanas, o también llamados los yanacunas. ¿Quiénes eran? Los que realizan, eran los siervos, eran los chicos los que hacen las labores domésticas, era la servidumbre del Tahuantinsuyo. Se llama llanas o yanacunas. ¿Ve? Y su cargo era hereditario. Es decir, que si los llanas tenían su hijo un yanaconita, también era hacer a la servidumbre para servir a quienes, a la nobleza, a la realeza. ¿No? Chicos, luego están los piñas, o escuchen en alemán, pinacunas o piñacunas. ¿Quiénes eran? Eran los prisioneros de guerra, no te olvides, los piñacunas. Y estos chicos, las mitahuarmis o las pampahuarmis, ¿cómo se llama? Mitahuarmis o pampahuarmis. ¿Quiénes eran? Eran las prostitutas en el mundo andino. ¿Qué, profe? ¿Ya había prostitución? Sí, eran las prostitutas en el mundo andino. ¿Y quién estableció eso? El mismísimo Pachacute. Profe, ya existía el oficio más antiguo del mundo en el Tahuantinsuyo, sí. Pero Pachacute por algo creó las mitahuarmis. A estas mujeres que tenían que cumplir, eran las esclavas sexuales. Profe, ¿y cómo así? ¿Dónde iban? ¿Para qué servían las mitahuarmis? Es que en ese entonces, chicos, los hatumrunas, los varones, hacían servicio militar. Se convertían en soldados.
y eran jóvenes, eran separados de sus esposas, de sus parejas. ¿Y saben lo que pasaba? Y cuando estos iban al ejército, había muchas quejas que estos violaban a las niñas y tenían pues necesidades sexuales. Entonces, ¿qué hizo el Inca para mantener satisfechos, tranquilos a sus soldados? ¿No? A las esclavas, ¿no? Es decir, las hijas, las esposas de los soldados vencidos, de los esclavos, ahí sacaban las mitaguarmis, eran obligadas a la prostitución. Entonces, ¿qué hacía el Inca para tener contentos a sus soldados? A estas mitaguarmis las trasladaba a los campos, ¿no? De los daban en el ejército, los campos militares, y tenían que satisfacer a los soldados. Y el soldado estaba tranquilo, feliz. Fue una estrategia, más de Pachacútec. Se preocupaba hasta por eso Pachacútec. Están las mitaguarmis o las pampaguarmis, ¿no? ¿Ah? Acá está el pueblo B. Hemos hablado del pueblo B. ¿Quién era Jatunruna? El poblador común y corriente, el pescador, el artesano, el agricultor, el pescador. ¿Ya? Y Yactaruna era el hombre que vivía en la ciudad, ¿no? Se llamaban Yacta. Yacta es ciudad, chicos, ¿ah? Yacta es ciudad en el mundo andino, ¿no? ¿Quién eran los mitimaes o mitmacunas? Eran los ayllus móviles que iban a otros lugares, ¿para qué? Para colonizar, enseñar el idioma, la historia de los incas. Los llanas, los que se dedicaban a la servidumbre, al trabajo, a las labores domésticas. Y eran hereditarios, ¿no? Hereditarios sus hijos. Y era perpetuo para toda su vida. Pero habían llanas que sobresalían. Se llamaban yanayacos. Eran llanas con privilegio. De repente uno había servido al Inca y lo había hecho bien. Y el Inca lo recompensaba. Pero eran raros casos, ¿no? Y los piñas, ¿no? O pinas, o pinacunas. Eran los esclavos, ¿no? Que eran chicos utilizados como animales de carga. Iban a sembrar a la ceja de selva la coca, los pinacunas. Esto es muy importante, chicos, el ayo. El ayo era la base en el mundo andino. ¿Y qué es el ayo? Significaba una extensa familia, una gran familia, ¿no? De 50 a 20 personas. ¿Ah? Y con el ayo se aplicaba el principio de la reciprocidad. Ahí vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué constituyó? La base del Tahuantinsuyo, conformado por personas, por familiares. Pues. Pero ¿cómo estaban unidos estos familiares? ¿Por qué títulos? Ahí está, ¿ve? Por vínculos de sangre, eran parientes. De tótem, de un antepasado en común, de su abuelo, bisabuelo, el tótem. Tienen el mismo origen de la pacarina. La pacarina era el lugar sagrado, ¿no? Tenían vínculos de territorio, habían vivido, pertenecían a la misma tierra. Económico, se dedicaban a la misma actividad. Lengua, religión, era el ayo, una gran familia unido por este tipo de vínculos. ¿Y quién era el jefe de un ayo? Era el curaca. En tiempos de guerra, curaca, ¿se acuerdan? En tiempos de paz, curaca, en tiempos de guerra, cinchi, ¿no? Ahí está. Ya, estamos allá. Chicos, organización económica. Miren, ahí dicen claro, organización económica. ¿De qué trata, chicos? Bueno, en ese entonces en el Tahuantinsuyo sí se conocía el oro y la plata, ojo, sí se conocía, pero no eran utilizados como medio de pago. No había moneda, dinero. Pero ese era un impedimento para que exista economía en el Tahuantinsuyo. No, había impedimento. Había circulación económica, se pagaba impuestos. Profe, ¿cómo se paga impuestos si no existía moneda? Pero había dos principios. Y justamente estos principios son los que dan el dinamismo a la economía en el Tahuantinsuyo. ¿Y cuáles son esos principios? El principio de la reciprocidad y el principio de la redistribución. ¿Ve? El principio de la reciprocidad era simétrica. Es igual, miren, ¿ve? Es igual. ¿Cómo se pagaba el servicio de una persona? ¿No? Era recíproco. ¿Cómo tú pagabas que una persona te ayudaba a construir tu casa, a sembrar tu chacra, a producir textilería? Porque había que pagar. Y era recíproco. Hoy por ti, mañana por mí. Era recíproco. Era el trabajo recíproco. Es decir, que
trabajaba para B, con la condición que B en un tiempo también iba a trabajar para A. Era un principio, era obligatorio. Era la prestación de servicio, el intercambio de trabajo. Se realiza entre los miembros de un año. Es la prestación de servicio, ¿ve? Hoy por ti, mañana por mí. De esa manera se pagaba. Si había ayudado a construir tu casa, ¿cómo le pagabas? En la próxima tú tenías que hacer ello. Profe, y si no se hacía, ah, ¿se acuerdan que en el Tahuantinsuyo había principios? No seas ocioso. El trabajo era fundamental. Amaquella, no seas ocioso. Y el que no, chicos, que quería trabajar, lo expulsaban de un año. Y lo más denigrante, lo más humillante en ese entonces era que te expulse de tu ayo, de tu gran familia. ¿Y por qué te expulsaban? Porque tú no aplicabas el principio de la reciprocidad. ¿No? La redistribución. Se trabajaba y se producía alimentos, papa, maíz, ¿no? Se producía. Y, profe, y todo lo que se producía también se repartía de manera igualitaria. No, pues es asimétrica. Ah, no era igual, pues no. No a todos los que trabajaban se les repartía lo mismo. O sea, a alguien del pueblo con el Inca la distribución era igual. No, la distribución era desigual. El Estado se beneficiaba del trabajo de ellos, de la comunidad. Y el Estado redistribuía, ¿no? Lo que se producía. Pero lo necesario para el pueblo tampoco se le mataba de hambre, se le daba al pueblo. Pero ¿quién acumulaba mayor redistribución? La realeza, la nobleza, los orejones, la nobleza de sangre, ¿no? En ese entonces, chicos, la Pachamama, la tierra era un bien muy valioso, porque era la madre tierra, era la que proporcionaba de alimentos al ser humano. Había un respeto inmenso por la naturaleza. Y la tierra representó uno de los bienes más preciados en el Tahuantinsuyo, porque a partir de ella, de la Pachamama, se obtenía productos básicos para poder subsistir. ¿Te das cuenta? Había que trabajar las tierras. Y el trabajo, chicos, era sinónimo de alegría. ¿Sí? Era sinónimo, chicos, nada menos que de buena salud. El profe no quería trabajar. A Maquella no seas ocioso, enseñaba. Y en ese entonces se trabajaban tres tierras. Las tierras del Inca del Estado, las tierras del Sol y las tierras del pueblo. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo se trabajaban las tierras del Inca o del Inca del Estado? En la mitad, entonces, a través de la mitad se pagaban impuestos. Ahí estaba, la mitad, ¿no? Estaban conformadas por las tierras destinadas a qué? A sustentar al Inca, a su familia, a las panacas reales. Es decir, todo lo que se producía en las tierras del Inca del Estado era para sostener, para mantener, alimentar a la clase gobernante, ¿no? Se dan cuenta. Esas eran las tierras del Inca, ¿no? Y cada Inca tenía sus propias tierras. La religión era muy importante en las tierras del sol. ¿Ve? Acá se predicaba el Daini. Y lo que se producía era destinado a qué? Al personal del culto. La religión era muy importante, ¿no? Ahí estaba el Willac Humo, ¿no? Los sacerdotes, ¿ve? Que veneraban las huacas, daban ofrendas a las huacas, a los lugares sagrados. Había que mantener a las sayas, a las vírgenes del sol, las fiestas como el Inti Raymi, las ofrendas. Entonces, las tierras del sol eran justamente para ello, destinadas a las ofrendas, al culto al dios sol. Y las tierras del pueblo es nada menos que, ¿no? Lo que se le daba al Hatun Runa para que pueda subsistir, vivir. ¿Ve? Estaba conformado por grandes extensiones de tierra y lo llamaban topos. Es decir, al hombre se le entregaba topos, unidades, extensiones de tierra, para que trabaja, para que pueda autosostenerse. ¿Mm? Ahí está. Y había, profe, también intercambio de sí, pero los profes no había dinero. Había el principio de la redistribución desigual, pero estaba el trueque. Había ferias. Les llamaban cactus a las ferias. ¿Mm? ¿Qué era, chicos, el topo? Era una cantidad de tierra. ¿Qué era? Una extensión de tierra que se daba a quién? Al miembro de un ayo, al miembro de una familia para que lo trabaje. Medía una extensión. Miren, chicos, miren acá.
promedio medía 2.700 metros cuadrados. Promedio, ¿ah? No siempre. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque la dimensión de su tamaño dependía del clima, del suelo, donde se encontraba. No siempre era. Entonces, si tu tierra que te daba el estado, el Inca, se encontraba en una zona, en un valle fértil con ríos, con buen clima, obviamente no iba a medir 2.700, iba a ser menor. Pero si estabas en un valle complicado, no acceso al río, no lleve mucho, obviamente tu topo medía más. ¿Mm? ¿Cómo era, profe, la distribución? Al varón le daban un topo. Al varón, profe, un topo entero. Y a la mujer le daban medio topo. ¿Por qué, profe, a la mujer medio topo? ¿Valía la mitad? ¿Era menos? ¿No? Era una sociedad panchista. Además, la mujer tenía que dedicarse a otras actividades, ¿no? En cambio, el hombre era ahí machista, no era que trabajaba el campo. Ujú. Ya está. Características, ¿ve? Los topos eran cedidos, no era propiedad del Hatunruna, no era propiedad, ¿ah? Eran cedidos, ¿no? En calidad de posesión, en calidad de usufructo, ¿ah? Porque se beneficiaba de lo que le habían dado. ¿No? Ahí existía el cactus. ¿Qué eran los cactus? Eran las ferias, el trueque, el intercambio. ¿La propiedad de quién era? De los nobles. ¿Quiénes pagaban tributos? El Hatunruna. Ahorita vamos a ver justamente eso. Y había formas de trabajo. Habían tres formas de trabajo básicas, ¿ah? Tres más. El Aini, la Minca y la Mita. Profe, ¿y esto? No, esta es otra cosita. Tres formas, profe, de trabajo, sí. ¿Mm? El Aini, ¿qué era el trabajo? Consistía en el trabajo para ayudar a los miembros de un ayu, solamente de tu ayu, de tu gran familia. Quería construir su casa, todos hacían el Aini. ¿Y qué era el aini? Era el trabajo recíproco entre los miembros de una familia, de un ayu. ¿Mm? ¿Y esto se mantiene, chicos? Sí, se mantiene. Profe, ¿cómo se mantiene? ¿Ustedes han visto cuando en la zona andina hacen sus zafacasas, hacen su baño de casa, o hacen el matrimonio o el bautizo? ¿Qué hacen los familiares? Apoyan. ¿Han visto? Van a apoyar. Hoy vas a hacer tu casa muy bien. Yo te apoyo con cemento, yo con ladrillo, yo con fierro. Te ayudo. Para el matrimonio, la palpa. ¿Mm? Brindan el apoyo a su familia. Ese es el Aini, pero se mantiene como costumbre altoandina. Entonces, el Aini, chicos, otra vez es entre los mismos miembros de un ayo, de una familia. La Minca, era el trabajo obligatorio, colectivo, pero miren, era en beneficio del propio ayu, pero más que el ayu, miren acá esto vamos a corregir, más que el ayu, chicos, miren, es para en beneficio, miren, de la comunidad. Estoy escribiendo, esta es la corrección, comunidad. Profe, para la comunidad. ¿Ve? Es decir, en esta comunidad X, ¿no? Viven varios ayos. Acá hay un ayo, acá hay otro ayo, acá hay otro ayo. En cambio, el Aini es para, acá está nuestro ayo y todos nos ayudamos de ese mismo ayo, ¿cierto? Todos nos ayudamos. En cambio, el Amin, que es el trabajo obligatorio, pero es el trabajo colectivo en favor de la comunidad. Entonces, acá está el ayu X, acá están, ¿no? Sus familiares. Acá está el ayu Y, y ahí tiene sus ayos. Acá está el ayu X. Pero todos ellos viven en una zona donde hubo un huaico, donde se cayó el puente. Y solamente le afecta a uno, no, le afecta a él, le afecta a él, le afecta a él. Entonces, afecta a toda la comunidad. Entonces, ahí aplicamos la minca, ejemplo, para construir un puente. Y solamente es para uno, no, es para todos, para varios años, es para la comunidad. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Jornadas laborales en favor también de los inválidos. ¿Mm? ¿Habían accidentes en el Tahuantinsuyo? Sí, habían accidentes. Habían viudas, habían menores de edad. Había que trabajar, hacer, ¿no? En favor de ellos. ¿Mm? ¿Ah? Ahí está, pues, ¿ve? Ahí está, vemos que la minca, que beneficia a la comunidad. Chicos, acá, mitad. ¿En el Tahuantinsuyo se pagaban impuestos? Sí.
En el Tahuantinsuyo se pagaba impuestos. ¿Y cómo era la forma de pagar impuestos? A través de la mita. ¿Y la mita qué era? Era el trabajo obligatorio y colectivo. ¿En favor de quién? Del Estado. Era obligatorio y gratuito. ¿En favor, profe, de quién? En favor del Estado. Y todos los varones del pueblo estaban obligados de los 18 a 50 años a trabajar en favor del Estado. Trabajaban las tierras del Inca, las tierras del Sol, las tierras del Estado. Hacían servicio militar, iban al ejército, eran chasquis, mensajeros, fabricaban herramientas. Así se pagaba impuestos en el Tahuantinsuyo. Era rotativo, porque no todos los que tenían entre 18 y 50 años, no todos iban, pues no, rotaban, ¿no? Un tiempo este valle, estos habitantes, la próxima tales habitantes. ¿Ah? Son las tres formas de trabajo. ¿Ah? El AINI en favor de alguien de nuestro valle, la MINCA para nuestra comunidad, la MITA, pagamos impuestos. Ya está. La chunca, con la K o también con la G, encontró la chunca. ¿No? En tiempos de desastres naturales, en tiempos de suma urgencia, de una catástrofe, ¿no? De una inundación, de un diluvio, de un huaico, qué sé yo, se practicaba la chunga. Era el trabajo en tiempos difíciles, de catástrofes. ¿No? De repente había sequía. ¿No? Y tenían que trabajar pues, de manera urgente, se llamaba chunga. ¿No? Algunos llaman defensa civil, ¿no? Pero era en situaciones de suma emergencia. Ahí está, chicos, el Tahuantinsuyo, la organización política, económica y social. ¿Ya? A ver, miren, y comencemos con la práctica. Y acá hacemos la aclaración, ¿no? Hay unas preguntas que sí están relacionadas, otras sí, otras no, pero la desarrollamos. Y acuérdate que tu tarea es la autoevaluación de este tema de Incas 2. Yacta, ¿qué es, chicos? Yacta es ciudad. El Cusco, la ciudad del Cusco, ¿tenía forma de qué? La forma de un cóndor. ¿Ah? ¿Listo? Esto vamos a ver en su arquitectura. Bien, distintivo del Auqui, del príncipe. La mascaipacha roja era para el Inca. La María era para el Auqui, para el heredero. Acá está, ¿ve? ¿Qué era el Camachico? ¿Se acuerdan? Organización política. Los que asesoraban al Inca eran los consejeros. ¿Dónde está? El Consejo Imperial, ¿ve? Ahí está. A los poetas populares en el Tahuantinsuyo, este es más adelante, pero se adelantó, le llamaban arabicos. La diosa del mar, la mamacocha. Vamos a ver su religión de él. ¿Qué era la huaca? Era un lugar sagrado, donde estaban los malquis, donde estaba el ídolo, el ser, una piedra, un manantial, todo puede ser. La huaca era un lugar sagrado. Y se ve, los que escribieron la historia del pueblo incaico fueron ¿quiénes? ¿Ah? Los cronistas. En base a ellos se tienen las primeras informaciones. Esta es una pregunta de la semana pasada. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué países abarca el Tahuantinsuyo? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. ¿No has hecho esto? Revisa, vuelve a escuchar el video de la semana pasada. ¿Ah? Esta es la próxima semana de la cosmovisión andina. Según el mundo andino, dividían en tres: Cananpacha, el Caipacha y el Ucupacha. Está en la ave. La rucana era un instrumento de trabajo. ¿Para quién? Para el hombre. Tiene que trabajar los hombres. El AINI, miren, el AINI era el trabajo en favor, ¿no? De alguien de mi propia comunidad, de mi propia familia. Es el AINI, ¿correcto? Entonces vamos acá a ver comunidad obligatoria, trabajo obligatorio del Estado, trabajo entre el AINI, claro, era entre el AINI. El AINI era el trabajo entre los miembros de un ayu. La MINCA era en favor de la comunidad. ¿Ve? Miren, ya, acá vamos a hacer todas las preguntas ya, para que talles tu autoevaluación. A ver, profe, relacione. Uy, profe, ¿cómo será acá? Profe, la ñusta es la princesa, ¿no? Ya me acordé, profe. Acá va 5. Profe. Acá debe ser Auki, acá dice Puki, no debe ser Auki. Es el heredero. Acá, profe, debe ser la E. Acá es el 1. Ya. La cuya, profe, la esposa, pues no, allá. Basta que tú sepas algunos y ya sale todo. El Sinchi era el jefe militar. 3, 2. A ver.
1C. ¿Dónde está? A ver acá. El 1. Ah, no, el 1 es con el 1E. 1E, 1E. Acá está 1E. 2, el Curaca. 2B. 2B. Acá está 13. Claro. Ahí acá está, ¿ve? Ya está, ¿ve? ¿Sabe la respuesta, chicos? ¿Mm? Listo. En la época incaica, el jefe de 50 familias, el Pisca Camayoco. Acá está. Ah. ¿Cuál fue el inca que impuso la mascaipacha como símbolo real? Ah, el inca. El primer inca, pues, Inca Roca, ¿dónde está? Acá está, inca. El primero que lleva el título de inca, ¿no? Eso también de la semana pasada. Esto debía ser la práctica de la semana pasada, ¿cierto, chicos? ¿No? Pero bueno, miren, ¿ah? ¿Cómo se llama la lista oficial de los incas? El Capac Cuna. ¿De acuerdo? Capac Cuna. Esto de acá no tiene sentido, miren, ¿ve? Correlaciona, ¿ve? El uno, 2, 3. ¿Y con quién voy a correlacionar? Entre ellos mismos, ¿no? Entonces, como que acá no le encuentro un poquito de sentido, ¿ve? Y ahí lo dejamos. 17. Ah, llamado el Carlomagno, el genio político. ¿Y quién era llamado, profe? El Carlomagno en el mundo andino, ¿no? En América. El Alejandro Magno era Tupayupanqui. Y el Carlomagno era el genio político, Pachacútec. Acá está. Ah. Adoraban a Venus, la estrella, Chasca, el arcoíris, Chiripa, Chira, Chiripas. Ahí está. Indicar la relación de los incas con sus obras. Uy, profe. A ver, ¿a quién? Vamos acá. Oye, profe, Huayna Cápac, profe, Pachacútec, Cápac Yupanqui, Yaguarhuaca. Ah, Yaguarhuaca se traduce su nombre, el que llora, ¿no? El que fue raptado, nada menos que, no por los ayamarcas. Acá sería 4-4. Ya, ahí está. 4-4. Acá tenemos dos posibles respuestas. Acá no dice también es 3-3. A ver, verificamos, profe. 3-3. A ver, llegó a los Charcas 3. Acá, Payupanqui. Ah, también, profe. Ya. Listo, profe. Acá nomás hay que decir, ¿no? Entre Huayna Cápac, ¿no? Y Pachacútec, ¿no? Huayna Cápac sofocó a los Cañaris. 1-1. 1-1, 2-2, 3-3. Ahí está, ¿ve? Ahí está. ¿Se vio, ve? Siguiente pregunta. Las agyas. Ah, miren, cuando vamos a hacer antes la educación en el Tahuantinsuyo. Las agyas eran las vírgenes del sol. Eran las mujeres que vivían en cautiverio por el Inca. Eran las mujeres más bellas. Y hasta en ocasiones eran dadas como, como recompensa a los generales. Entonces, y bueno, resulta, agyas que habían envejecido, ¿no? Que ya, bueno, se habían quedado ahí, pues, ¿no? En el oficio fueron maestras, ¿no? Ah, claro. Y se llamaban las mamaconas. De viejitas, se llamaban mamaconas, pero cuando eran jóvenes eran llamadas aquias, las vírgenes del sur. ¿Ya? Hemos hecho todas las preguntas, chicos, ¿ya? Y bueno, ahí está el tema. No te olvides, tenemos el día de hoy evaluación. No te olvides, chicos. Entonces, nos vemos el miércoles en la tarde. ¿Ya? Chao, chao.